cuando estoy en prisión, yo canto por los caminos, y cuando estoy en prisión, oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay una cosa en el mundo más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Tinc que escriure's un article sobre el miedo, el que és sentir por de debò i aguantar-se'l, entens? Perquè jo no crec en els que no tenen por. Tens que sentir por per valorar el que fas i per què ho fas, Per això, reina, per això estimo tant la meva causa, per això estimo tant, perquè he sigut una nena que no he anat a col·legi, que no he sapigut quasi escriure, i no obstant reconec que he tingut una talla. He tingut una talla i una responsabilitat que molta gent no l'ha tinguda, m'entens? I això m'ha fet entrar a mi amb la valoració de mi mateixa. De dir, què carai, Sole, tu no seràs una letrada, però una imbécil, tampoco. En el caso de Soledad Real, después de estar tanto tiempo en la cárcel, luego fue desterrada, fue apartada de su propia tierra, y lo que también nos gusta es que en todas las épocas de su vida han tenido ese compromiso que ha ayudado sin duda a que las mujeres de hoy en día podamos sentirnos con una mayor autoestima como mujeres, porque tenemos una genealogía de mujeres ejemplares. Ya de mayor, cuando volvió a Barcelona, recuperó su contacto con la ciudad que la vio nacer, con la lengua. Yo puedo decir que conocí a esa mujer, la primera compañera, la primera amiga que me presentó Margarita Abril cuando vine aquí. Eran padrinos de mis hijos, nosotros hemos sido como una familia. Y por ella yo conocí a los Sole porque ya se conocían. Conocí a otras compañeras, Alginat, Platini, unos cuantos que ara no recordo, que feien al mateix temps un d'això de dones del 36. Así pues fue una comunista feminista o una feminista comunista. Nos transmitió no solo un testimonio, sino un testigo. Es una de esas mujeres que si no hubiera existido, nosotras, las mujeres españolas del siglo XXI, no seríamos como somos, la sociedad española no sería como es, y bueno, yo creo que eso es el mejor homenaje, no solamente el mejor homenaje que se le puede hacer, más que eso la mejor razón para fundamentar un homenaje. El ser d'esquerra és defensar una cultura per una majoria que no la té, la seguretat d'una sanitat per una majoria que tampoc la té, la seguretat d'una vivienda per una majoria que tampoc ho té, la necessitat d'un treball compartit per una majoria. És una moral, és una educació, és una dignitat. Pensar que tinc 89 anys i iria a aquesta edat, no me'n repenedeixo de res. Españoles, salís de vuestra patria después de haber luchado contra el invasor, caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación. A ti, Franco, traidor, vil asesino de mujeres y niños del pueblo español, tú que abriste las puertas al fascismo, tendrás eternamente nuestra maldición. Camaradas caídos en la lucha, que disteis vuestra sangre por la libertad,
os juramos volver a nuestra España para vengar la ofensa de la humanidad.